Nuestro último instrumento para medir longitudes es un poco más complejo que el tornillo micrométrico, y tiene aplicaciones muy interesantes. Se trata del esferómetro. Aquí les muestro la vista superior y lateral del instrumento, para que podamos identificar sus partes de forma más realista. El esferómetro cuenta con un tornillo central, que podemos subir y bajar libremente. Está conformado por 3 patas que viven en el mismo plano. Cuando el instrumento marca 0 en ambas escalas, el tornillo y las patas están perfectamente alineados en ese mismo plano. Esta es la escala principal. Es como una regla con un giro inesperado, tiene un valor 0, por ende, todos los valores por encima de este serán positivos, mientras que los valores por debajo serán negativos. Esto significa que el esferómetro nos permite medir tanto elevaciones como profundidades. La escala principal tiene marcas que van de milímetro en milímetro. En cambio, la escala secundaria es este dial en la parte superior, similar a la carátula del vernier de carátula. Cuenta con un total de 100 líneas, que dividen cada milímetro de la escala principal. Entonces, esto le confiere al instrumento una apreciación de 0,01 milímetros, es decir, una centésima de milímetro. Al igual que el tornillo micrométrico, el esferómetro tiene una perilla, esta vez ubicada en la parte superior. Es la única parte que podemos manipular libremente. Salvo sujetar las patas un poco para mantener estable el instrumento, que es muy chiquito. La lectura es principal, secundaria. Paso previo, calibración. Antes de medir, debemos asegurarnos de que el esferómetro esté calibrado. Para ello, lo apoyamos sobre una superficie plana y giramos la perilla hasta que la pata central toque la superficie. Si justo en ese momento los ceros de ambas escalas coinciden, el esferómetro está perfectamente calibrado. En caso contrario, debemos determinar la magnitud de la descalibración. Si el valor está por encima del 0, lo restamos a todas las medidas. Si está por debajo del 0, lo sumamos. Suponiendo que el esferómetro está calibrado, lo abrimos levantando la pata central. Vamos a determinar la altura HD de una pieza. La colocamos justo debajo del tornillo central y giramos la perilla hasta que la punta del tornillo toque la pieza. Observamos la escala principal y buscamos qué valor coincide con el borde del platillo de la escala secundaria. En este caso, estamos entre la marca de los 9 y los 10 milímetros. Siempre tomamos la menor medida, así que nuestro entero será 9 milímetros. Ahora, viendo el esferómetro desde arriba, identificamos qué línea de la escala secundaria se alinea con la barra de referencia. En este caso, la línea que coincide es la número 24, lo que equivale a 0,24 milímetros. Finalmente, la lectura del esferómetro es 9,24 milímetros. Si tuviéramos una pieza más grande, evidentemente el tornillo se alzaría más, y tendríamos un caso como este. Vemos en la escala principal que el número alineado con el platillo se corresponde a 15 milímetros. Y en la escala secundaria, observamos que la línea 83 está perfectamente alineada con la lámina de la escala principal. Finalmente, nuestra lectura es de 15,83 milímetros. ¿Para qué sirve la parte negativa del esferómetro? Las medidas por debajo del 0 son especialmente útiles para determinar radios de curvatura en lentes cóncavas. Porque la curvatura de estas lentes se encuentra por debajo del plano donde viven las 3 patas del esferómetro. Lo que lo convierte en una herramienta versátil en óptica y metrología. Vamos a ver ahora otra aplicación interesante del esferómetro, que enlaza con lo que vimos en el video de medidas indirectas. Sean, R, el radio de la esfera, L, la distancia entre las patas del esferómetro, y, H, la elevación del tornillo al apoyarse sobre la esfera. Determine una ecuación para R en función de L y H. Aquí tenemos nuestra esfera de radio R, colocamos el esferómetro sobre ella. El tornillo central se eleva una distancia H con respecto al plano donde viven las patas. Este valor lo medimos directamente. Vamos a ver el esferómetro desde abajo, para mostrarles los principios geométricos de los que vamos a partir. Desde abajo, vemos las 3 patas formando un triángulo equilátero del lado L, el tornillo en el centro y el platillo de la escala secundaria. Vamos a enlazar ambas piezas de información en un diagrama en limpio.
Aquí tenemos la vista inferior del esferómetro, el contorno de la esfera, y por simplicidad, solo mostramos las dos patas que se ven de frente, junto al tornillo central. El radio R, marcado con una flecha de color naranja. Desde esta perspectiva, el único lado que vemos del triángulo equilátero es la línea punteada que une a la pata 1 con la pata 2. Si el esferómetro estuviera sobre una superficie plana, la pata 1, la pata 2 y el tornillo estarían apoyados sobre esa línea punteada. Pero como la esfera es curva, el tornillo queda más arriba que las patas. Esa elevación se llama h, y es justamente la lectura que nos da el esferómetro. Desde la línea punteada hasta el centro de la esfera hay un tramo que vale r-h. Seguramente se han dado cuenta de que estoy tratando de construir un triángulo rectángulo con información conocida del problema. Ya manejo dos lados de este triángulo, me falta uno, que se corresponde a la distancia entre la pata 2 y el tornillo central. Llamemos a esa distancia simplemente A. No se dejen engañar por la perspectiva. A no es la mitad de L. Y para demostrárselos, vamos a ver en la vista inferior del esferómetro una cosa. El tornillo está en un punto denominado baricentro. Entonces, pasamos una mediana desde la pata 2 hasta el lado opuesto. Esta línea cruza el baricentro para llegar al otro lado. Ahora dibujemos el segmento A sobre la mediana. Con un poco de trigonometría o con conocer algunas propiedades sobre las medianas, se puede relacionar A con L. La equivalencia es A es igual a L entre raíz de 3. Finalmente, con este triángulo rectángulo que emerge podemos llamar al viejo Pitágoras. La hipotenusa, r al cuadrado, es igual a la suma de los catetos. A al cuadrado más r menos h, al cuadrado. Expandimos el cuadrado. R menos h al cuadrado es igual a r al cuadrado menos 2 veces r por h, más h al cuadrado. Reemplazamos en la ecuación, cancelamos los r al cuadrado que aparecen en ambos lados, y reordenamos. Nos queda. Despejamos r. R es igual a al cuadrado más h al cuadrado, dividido entre 2h. Y como a es igual a l dividido entre raíz de 3, sustituimos esa relación. Finalmente, simplificamos y llegamos a la ecuación buscada para calcular el radio de la esfera. Observamos que es consistente dimensionalmente. Nos da un resultado en unidades de longitud. Esta es una de las ecuaciones que vamos a poner a prueba en la práctica de mediciones mecánicas. Hoy aprendimos sobre el funcionamiento de dos instrumentos para medir longitudes. El tornillo micrométrico, cuya escala principal se revela a medida que gira la escala secundaria. Nos permite medir diámetros externos con una apreciación de 0,01 milímetros. Y el esferómetro, que tiene la capacidad de medir tanto elevaciones como profundidades, siendo útil para determinar radios de curvatura, tanto cóncavos como convexos. Nuestro modelo de esferómetro cuenta con la misma apreciación que el tornillo micrométrico. Por ser instrumentos más sensibles, deben manipularse con delicadeza. Solo la muestra debe hacer contacto con los topes, en el caso del tornillo micrométrico, o con el tornillo central, en el caso del esferómetro. Cada uno debe manipularse por las asas y perillas dispuestas para tal fin. Las caídas y la manipulación sin cuidado los descalibran. También cerrarlos forzosamente puede dañarlos. Generalmente, la perilla del tornillo micrométrico emite un leve sonido cuando ya es momento de dejar de girarla. Cuidemos nuestros instrumentos. Hasta el próximo video. Pac-Man, ¿a dónde crees que vas con el esferómetro? Regresa en este instante.